Bienvenidos amigos a este maravilloso recorrido por el libro del Apocalipsis. Me da mucho gusto ver que en el auditorio hay de diferentes edades, desde chavitos muy jovencitos hasta ya algunos que estamos pintando canas. Hay de diferentes nacionalidades también me da muchísimo gusto. Bienvenidos, y para irnos acercando a este libro vamos a tener, yo podría decir, dos tipos de introducciones. Hoy vamos a ver la actitud que tenemos que tener ante este libro, con qué actitud acercarnos, para que verdaderamente la palabra de Dios llegue y llene nuestros corazones. Y la segunda va a ser el siguiente jueves, que vamos a dar algunas pistas, vamos a dar algunas formas de ir interpretando este maravilloso mundo de la literatura apocalíptica. Entonces vamos a disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento en el que iniciamos este maravilloso recorrido por tu palabra, por el libro del Apocalipsis. Te damos gracias, Señor, por la sed que tienen nuestros corazones de conocer esta revelación, por conocer este libro, por conocer el mensaje que tú nos has enviado a cada uno de nosotros, particularmente por medio de este libro. Nos encomendamos a ti, proclamamos tu presencia acá en medio de nosotros, porque está escrito, Señor, que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Por lo tanto, Señor, te pedimos que suscites en nuestros corazones y en nuestras mentes sentimientos y pensamientos que vayan de acuerdo a tu santísima voluntad. Y a ti, Virgencita Santa, te damos las gracias por movernos hacia este libro, por moverle el interés hacia este libro, y te pedimos que así como con los apóstoles, Madrecita Santa, dispongas nuestros corazones y nuestras mentes. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, le voy a compartir pantalla y les pido que tomen sus Biblias, por favor, y abran y las abran en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, por favor, versículos del 1 al 42. Recuerden, hoy vamos a ver cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros al acercarnos a este libro tan maravilloso. ¿Qué actitud deberíamos ir guardando para tener este encuentro con el libro del Apocalipsis? Ya conocen todos ustedes este pasaje de la Escritura, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Y dice así, inicia: los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. Ahí pueden ustedes apreciar la línea punteada roja. Es más o menos el recorrido que posiblemente llevó Jesucristo de Judea, ahí está Jerusalén, si ustedes ven en la parte más o menos de abajo de sus pantallas, hasta Galilea, que está en la parte norte de Palestina, que está hacia arriba de sus pantallas. Es un trecho aproximadamente de unos 80 kilómetros, digamos. Unos 80 kilómetros habrá caminado Jesús desde Judea hasta Galilea. Generalmente se manejaban por medio de caravanas. Y se juntaba en la caravana por temor a los asaltos, por ir solitos y todo esto. Se juntaba la caravana y se iba hacia el norte. Aquí está entonces Jesucristo, que más o menos camina unos 80 kilómetros de Judea a Galilea. Y dice, en su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. Ahí está en el centro. Vean ustedes mi puntero, por favor. Ahí está al centro casi de sus pantallas. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar. Justo acá, donde ustedes ven en este puntito, está Sicar. Es importante mencionarles, San Juan es sumamente especial para escribir. Él con muy poco quiere decir mucho, abarca mucha información. Es maravillosa la escritura de San Juan, del Evangelio de San Juan, porque con muy pocas palabras quiere decir mucho. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Dice que llegó a una
a un pueblo que se llamaba Sicar. Vamos a aumentar un poquito este lugar donde sucede este encuentro, y se encuentra Sicar, justo en medio del monte Ebal y el monte Gerizim. Aquí ustedes ven en el centro de sus pantallas. ¿Por qué Sicar? Si me permiten, por favor, podemos revisar la lectura del Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al 29. Libro del Deuteronomio es el tercer libro de sus Biblias, cuarto, perdón, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, quinto libro de sus Biblias. Y en el capítulo 11, usted va a escuchar algo así. En este día les doy a elegir entre bendición y maldición. Bendición si obedecen los mandamientos del Señor, su Dios, que hoy les he ordenado. Maldición si por seguir a dioses desconocidos desobedecen los mandamientos del Señor, su Dios, y se apartan del camino que hoy les he ordenado. Viene algo muy importante, versículo 29. Cuando el Señor su Dios los haya hecho entrar en el país que van a conquistar, pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, vean, acá está Sicar o Siquem. Anteriormente se llamaba Siquem, luego se llamó Sicar. Acá está en este puntito. Y a los lados, en los costados, están los montes Ebal y Gerizim. El monte Ebal, el de la maldición, el monte Gerizim, el de la bendición. Ahí está. Vamos a ver cómo más o menos se ve. Ahí está Shechem en el centro, que es Siquem. En sus Biblias puede decir Sicar o Siquem, es el mismo pueblo. Siquem antiguamente, Sicar más reciente. Y ahí tienen ustedes a un costado el monte Gerizim y a otro costado el monte Ebal. ¿Dónde coloca San Juan este encuentro? ¿Dónde llega Jesús a este encuentro con la samaritana? Llega exactamente donde hay una encrucijada, donde tú estás colocado por uno de los dos caminos, o el bien o el mal, o lo verdadero o lo falso, o la bendición o la maldición. Entonces, San Juan coloca este encuentro. Jesucristo decide encontrarse con esta mujer en un lugar, en un pueblo, en una aldea, en un poblado sumamente simbólico, porque es en el momento que tú y yo estamos siempre, cada momento. Es el lugar, es ese preciso momento de nuestras decisiones, bendición o maldición, verdadero o falso, el bien o el mal. Ahí es donde llega Jesucristo. Y dice, vamos a regresar entonces al capítulo 4 de San Juan. Ahí estaba el pozo de Jacob. ¿Se recuerdan? Aquí está, fuente de Jacob, ¿verdad? Aquí justo en las afueras. Generalmente los pozos estaban en las afueras de las ciudades. ¿Por qué? Como les mencionaba hace un momento, las caravanas, cuando iban de un lugar a otro, eran muy molestas si pasaban adentro de los pueblos. Imagínense ustedes la suciedad que van dejando esa cantidad de personas, de animales, de reses, de gallinas y todo eso dentro de una caravana, si entran al pueblo. Entonces, generalmente para ayudarles a las personas que iban dentro de una caravana y ayudarse el pueblo a que no lo ensucien, los pozos generalmente estaban fuera. Ahí podía pasar la caravana, ahí se abrevaban las personas, ahí abrevaban a sus rebaños, ahí abrevaban a sus reses y seguían su camino. Estaba en las afueritas. Bien, dice, ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Qué bonito cómo San Juan nos va ilustrando este encuentro. Ya nos dijo dónde se dio, en un lugar que está justo en una encrucijada. Ahora nos pone la hora. Muy pocas veces en la Escritura se nos reporta o se nos registra la hora en la que se dio un evento. Aquí San Juan dice que era cerca del mediodía. El mediodía en Palestina
era muy especial porque era un sol calcinante, un sol muy fuerte, un sol que, bueno, ustedes recuerdan el pasaje aquel donde le bajan un paralítico del techo a Jesucristo. Porque los amigos habían abierto un boquete en el techo. Era muy fácil. Los techos en esas casas de este entonces estaban hechos como de una malla de palmas y varillas de madera, luego tierra, después otra vez palmas y varillas de madera, otra vez tierra y otra vez palmas y tablitas de madera. Entonces era muy fácil escarbar un boquete y por ahí metieron al paralítico. De la misma forma es las construcciones en este tiempo de Palestina, de tiempos de Jesús, porque el sol era tan fuerte, era tan calcinante, que la gente llegaba a sus casas y se refrescaba solamente con la sombra, con lo fresco de su casa. Dice entonces, Jesús cansado del camino. Si decíamos que si decíamos que de Jerusalén a Galilea iba a haber aproximadamente 80 kilómetros, Jesucristo a Samaria, si ustedes recuerdan, estaba un poquitito más abajo de la mitad, habrá caminado unos 30 kilómetros, más o menos. Haga usted el cálculo de donde usted se encuentra hasta dónde serían 30 kilómetros. Pues acá en el Estado de México, más o menos como de Toluca hasta el Zócalo de la Ciudad de México, son como 34 kilómetros por ahí. Eso es lo que caminó Jesús. Entonces, lógicamente, se encontraba cansado del camino. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. Ok, se queda Jesús en el brocal del pozo y los discípulos se van al pueblo. Recuerden lo que les decía, los pozos están un poquito afuera, los discípulos, no sé, ya se les habían acabado los refrescos, no tenían botana, entonces se van a buscar un oxo al pueblo para traerle algo al Señor y refrescarse. Ah, vean qué importante. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua. Esto es muy importante. Una mujer de Samaria llega al pozo, una mujer de Sicar, de ese pueblito, llega al lugar donde estaba Jesús al mediodía. Por eso es que Juan pone que este encuentro se da al mediodía. ¿Por qué? Generalmente en los pozos había muchas personas, claro, muchas personas, muchos niños, animalitos abrevándose y todo eso, muy temprano en la mañana o ya al finalizar el día. Nunca al mediodía, como les decía, el sol era calcinante, muy fuerte. Sin embargo, aquí había una mujer que había salido al mediodía. ¿Por qué no aprovechó el momento del chisme, el momento de que se están contando la novela y todo eso en la mañana, todas las mujeres entre 8 o 10 de la mañana, o después de las 4 de la tarde, cuando ya bajó el sol? Y es mucho más probable, es más cómodo llegar con tu cántaro a una hora fresca, lo llenas y ya caminas a tu casa. ¿Por qué lo hizo al mediodía? Porque era una mujer que le gustaba, podría decir, coquetear con hombres, especialmente casados. Entonces esta mujer se dedicaba a quitarle los maridos a las esposas. Imagínense cómo estaba ella de reprochada en la comunidad, cómo estaba ella de reprochada en el pueblo. La veían pasar y solo eran reproches, solo era odio, solo era desprecio para esta mujer, tanto de familias, de mujeres, de niños, de adultos, de ancianos. Era una mujer que nadie quería, era una mujer que todo mundo repudiaba. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Lógicamente, pues si te repudian, pues tú también respondes con la misma moneda. Entonces ella salía al mediodía porque como era repudiada, ella también repudiaba. Como era reprochaba, ella también reprochaba. Eh, como era despreciada, ella también despreciaba. Por eso es que salió al mediodía. No se quería encontrar con nadie en el pozo. Ya su vida estaba cargada, su vida estaba, por decir, quemada, ya en una realidad. Pero dice, y Jesús le dijo, dame de beber, o tengo sed, o dame agua, dependiendo de las versiones que ustedes tengan. Yo tengo la versión Dios habla hoy, pero no importa la versión que usted tenga, más o menos por ahí va la misma narración. Esta mujer se impresiona mucho porque un hombre se acerca a ella
y no le pide su cuerpo. No la ve de una forma lujuriosa como estaba acostumbrada, sino que le pide algo, le pide agua. Agua, dame de beber. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesucristo fue crucificado, el sermón de las 7 palabras de Jesús, una de ellas es, tengo sed. La mayor sed del corazón de Jesús es la sed de conversiones, es la sed de conversión de corazón, es la sed de que nosotros abramos nuestro corazón a su amor. Entonces, el Señor le dice, dame un poco de agua, pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió. Claro, los judíos tenían más o menos en este entonces unos 400 años de no hablarse con los samaritanos, porque siendo de la misma raíz hebrea, siendo de la misma raíz del pueblo que salió de Egipto, ustedes recuerden, los, los samaritanos habían decidido ser politeístas. Y para los judíos eso es un pecado gravísimo, adorar a muchos ídolos, adorar a muchos dioses. ¿A qué me refiero? A que tú pones tu corazón en demasiadas cosas, quitándole el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y por eso es que no se hablaban en ese entonces. Si me permiten leer, y les invito a leer el Eclesiástico, capítulo 50, Eclesiástico o Sirácida. Es el mismo libro del Eclesiástico o Sirácides o Sirácida. En el capítulo 50, los versículos 25 y 26. Dice así, hay 2 naciones que aborrezco y otra más que ni siquiera merece el nombre de nación. Los habitantes de Seir, los filisteos, bueno, recuerdan los filisteos, de ahí fue que salió Goliat. Los filisteos los andaban siguiendo a los israelitas y los asaltaban, les secuestraban a sus mujeres, les robaban su ganado, les robaban sus provisiones. Y luego dice, y la estúpida gente que vive en Siquem, o en este momento Sicar. La estúpida gente, vean cómo se refieren históricamente los judíos a los habitantes de Samaria. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces, dice el versículo 9. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Por eso mismo, porque los judíos y los samaritanos no se hablan. Pero aquí hay algo muy importante. Cómo Jesucristo toma la iniciativa. A Él no le importa la realidad que tú tengas. A Él no le importa la realidad que tú estés viviendo. A Él no le importa lo que tú pienses o lo que tú sientas. Él toma la iniciativa. Él llega y te busca. Él llega y se acerca a ti porque ve la necesidad que hay en el corazón. Porque ve esa soledad, ve ese vacío que llevas en tu corazón y el Señor quiere llenarlo. Él lo detectó muy bien, lo sabía perfectamente. Él sabía que iba a llegar esta mujer y que día a día llega esta mujer tristemente a sacar agua de este pozo. Jesucristo toma la iniciativa y se acerca. No le importan los 400 años de lejanía entre judíos y samaritanos. No le importa tu pecado, no le importa tu lejanía, no le importa la indiferencia tal vez en la que hemos caído. Él se acerca. Y eso va a suceder con el Apocalipsis. El Señor se llega, el Señor se acerca. Lo vamos a ver. Él toca la puerta de nuestro corazón, esperando que nosotros le abramos, tal como está haciendo Jesucristo con la samaritana en este momento. Y Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La versión latinoamericana dice algo así como que si tú conocieras el don de Dios y quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Agua viva. Ya el Señor empieza, bueno, de aquí empieza ya una forma de comunicarse entre la samaritana, entre Jesús, ya una forma de comunicarse entre ellos dos, algo así como cuando éramos novios, o antes de ser novios, cuando nos gustábamos, hay cierta como seducción. Jesucristo es así, es muy suave, es muy tierno para acercarse a ti. Empieza con una suave seducción, como con la samaritana. Empieza a decirle algunas palabras para ver si la samaritana responde de la misma forma. Así como cuando nos gustaba una niña o un niño,
decíamos algunas palabras para ver si la respuesta era la que nosotros esperábamos para dar el otro pasito y irnos acercando. Algo así va sucediendo entre Jesús y la samaritana. Y Jesús le dice este nuevo término, agua viva. Yo te daría agua viva. Si tú conocieras el don de Dios, ¿qué es lo que Dios da? ¿Qué es la dádiva de Dios? ¿Cuál es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad? Si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién te está pidiendo de beber? Es decir, la misma persona. Tú le pedirías a él y él te daría algo diferente. No lo que vienes a sacar de este pozo, sino que te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a sacar o de dónde vas a darme agua viva? Le dice la señora, le dice esta samaritana, le dice esta mujer, agua viva. Empieza ya la mujer a abrir su corazón. Empieza ya esta samaritana a acercarse a lo que Jesús le estaba insinuando, a las seducciones de Jesús. Empieza ya la samaritana a caer en ese juego bonito con Jesucristo. Y vamos a ver qué necesidad tan grande tenemos nosotros de verdaderamente escuchar lo que el Señor quiere decirnos, de verdaderamente escuchar lo que las palabras de Jesús, lo que las palabras de la Escritura nos llegan y nos dicen a cada uno de nosotros, especialmente por las situaciones tan dolorosas que estamos viviendo en este momento. Pues bien, ¿a qué se refiere con agua viva? Porque la mujer ya le dijo exactamente el mismo término que Jesucristo le está diciendo, agua viva, un término que ella no conocía, pero ya empezó a hablar con su mismo lenguaje. En el libro del profeta Jeremías, si me acompañan por favor, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, el libro del profeta Jeremías es el segundo de los grandes profetas. Está primero Isaías, luego está Jeremías, luego está Ezequiel y luego vienen algunos otros profetas menores. El libro del profeta Jeremías, en el capítulo 2, por favor, versículo 13, dice así: Mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se hicieron sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua, cisternas agrietadas. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva. O sea que este término no era nuevo en este momento. Este término ya venía desde hace tiempo. Y Jesucristo lo retoma y se lo muestra a la samaritana. Y la samaritana empieza así como que, ¿qué es eso? Agua viva. Avancemos por favor al versículo 17, siempre de Jeremías. Capítulo 17, versículo 13 del profeta Jeremías. Dice, todo el que se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, por abandonarte a ti, manantial de agua viva. Nuevamente Jeremías transmitiendo ese manantial de agua viva. Quien se aleje de ti morirá. Quien se aleja de ti desaparecerá como un nombre escrito en el polvo, por alejarse de ti, fuente, manantial de agua viva. Hay otras referencias en el Antiguo Testamento al agua viva. Solamente tomo estas dos y otra del libro que nosotros vamos a empezar a leer en breve, que es del Apocalipsis capítulo 22. Por favor, si me acompañan al versículo 1. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 1. Estamos viendo qué es esto que le ofrece Jesucristo, qué es esta agua viva. San Juan quiere decirnos mucho en muy pocos renglones, con pocas palabras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 dice, el ángel me mostró un río limpio de agua viva o de agua de vida. Era claro como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salía del trono de Dios y del Cordero. Imagínense la visión que tuvo San Juan, la visión que tuvo el autor del Apocalipsis al ver esto, que del trono de Dios y del Cordero
salía un manantial de agua viva. ¿Qué es lo que procede del Padre y del Hijo, del trono de Dios y del Cordero? El Espíritu Santo. Era lo que le estaba ofreciendo Jesucristo a la samaritana. Si tú conocieras qué es lo que Dios da, cuál es el don de Dios, el regalo de Dios, y quién te lo está pidiendo, tú me pedirías y yo te daría el Espíritu Santo, algo que te va a llenar, algo que te va a rebalsar el corazón, algo que te va a completar todas tus faltas, todo lo que te hace falta, algo que va verdaderamente a hacer tu corazón rebosante de felicidad. Entonces, Jesús le contestó, perdón, dice la samaritana, después de que le dice, retomo el versículo 11, la mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Que es donde la samaritana entra nuevamente, entra ahí en ese jugueteo bonito de palabras. Luego dice la samaritana, recuerden, esta mujer era como que muy vista de una forma lujuriosa por los hombres. Era vista de una forma de un deseo carnal, de un deseo sexual por todos los hombres. Con Jesucristo era diferente. Con Jesucristo había recibido esa mirada tierna, esa mirada apacible, esa mirada que devuelve la dignidad, esa mirada respetuosa, llena de amor, pero del verdadero y puro amor. Y la mujer, al sentir todo eso que estaba platicando con este hombre y que no sentía nada de lo que sentía con otros hombres, le dice, nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. Y vean la pregunta que le hace la samaritana. ¿Acaso tú eres más que él? Está sacando a Jacob, le está diciendo a Jesús, oye, esto que yo estoy sintiendo no lo había sentido con ningún hombre. A pesar de que he estado con muchos, ningún hombre me había hecho sentir verdaderamente amor en mi corazón. ¿Acaso tú eres más que Jacob? ¿Quién eres tú? Y Jesús, ya como que Jesús dice, por ahí vamos, así debe ser. Y eso es lo que el libro del Apocalipsis nos va a proponer. El libro del Apocalipsis nos va a proponer ir abriendo nuestro corazón poco a poco al Señor para que el Señor vaya entrando despacio, suavemente, pero con firmeza en Él, para que vaya arreglando todos los desórdenes que tenemos. Y dice, Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua, no le contesta lo de Jacob, sino que le contesta del agua. Pero sí Jesús sabe que la samaritana empieza a responder a esas palabras que él le da. Y le dice Jesús, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará para la vida eterna. Se convertirá en él en un manantial de agua que brotará para la vida eterna. Jesucristo le está diciendo, tú vienes a este pozo a buscar agua, pero vas a tener sed nuevamente y vas a tener que volver a ese pozo. Pero si bebes del agua que yo te daré, del Espíritu Santo, nunca volverá a tener sed tu corazón. Porque ese Espíritu Santo se convertirá en ti en manantial que brotará dando amor, dando compasión, dando misericordia para la vida eterna, para la vida eterna. Y vean lo que le dice la señora. La mujer le dijo, versículo 15, Señor, dame de esa agua. Es el primer sí de la samaritana. La samaritana queda convencida en ese momento. Las palabras de Jesús han llegado a su corazón. Las palabras de Jesús han tocado su corazón. Ese encuentro con Jesús empieza a cambiarle la vida. Y la samaritana le dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Qué increíble cómo la samaritana en tan pocas palabras se convenció de que ese hombre era diferente, de que ese hombre la estaba tratando de una forma que nunca nadie la había tratado. Y cayó inmediatamente y le dice, Señor, dame de esa agua.
Es el primer sí de la samaritana. Pero Jesús le dice, momento, alto, todavía no. Yo no creo en pseudo conversiones. Yo no creo en conversiones por impulso, en conversiones a medias, en conversiones por la emoción. Yo necesito que verdaderamente haya un cambio de vida en ti. En el libro del Apocalipsis, nosotros vamos a tener toda una, una revisión de textos que nos van a llevar por este camino, que el Señor nos va a decir, momento, haz un alto en tu vida. ¿Por dónde has venido caminando? ¿Por dónde deberías ir caminando? ¿Qué es lo que has venido viviendo? ¿Hacia dónde debes dirigir tu vida de aquí en adelante? Ese va a ser también el libro del Apocalipsis, porque Cristo siempre se acerca de esa forma a nosotros. Entonces le dice el Señor, primero vamos a trabajar tu resquebrajado corazón. ¿Se recuerdan la lectura de Jeremías? Ustedes han hecho cisternas rotas, pozos agrietados que no retienen el agua. Primero Jesucristo quiere trabajar tu corazón, así como lo hace con la samaritana. Primero Jesucristo va a restaurar el corazón, lo va a juntar todo. Ese corazón que posiblemente se nos viene cayendo en pedazos de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tantos golpes, que está resquebrajado. El Señor con sus manos tiernas los va a volver a juntar, lo va a volver a hacer uno solo, lo va a hacer palpitante nuevamente. Y es lo que quiere hacer Jesucristo también con la samaritana. Le dice, alto, primero vamos a trabajar en tu corazón, primero vamos a restaurar tu corazón, primero vamos a reconciliar tu corazón. ¿Cómo? Tú has estado viniendo a sacar agua del pozo. El pozo en esta lectura simboliza el lugar donde la samaritana llega a saciar su sed. ¿Cuántos pozos hay en tu vida? Te podría preguntar yo en este momento. Y que te ayudan a saciar tu sed de ¿qué? Tu sed de aceptación, tu sed de felicidad, tu sed de descanso, de sueño, tu sed de éxito. ¿A cuántos pozos estamos acudiendo nosotros en nuestra vida para saciar la sed que nosotros tenemos de bienes materiales, de lo que sea? ¿A cuántos pozos estamos acudiendo? Y esos pozos se nos están acabando cada momento el agua y debemos acudir nuevamente a ese pozo y acudir y esa sed no va a saciar porque el agua no nos llena. Esa agua se va a acabar en nuestra vida. Entonces, para comenzar a trabajar el corazón de la samaritana, el Señor le dice en el versículo 16, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Ahí es donde el Señor llega siempre. Hasta ahí el Señor quiere llegar en tu corazón, a verdaderamente que tú te des cuenta cuáles son esos pozos que tienes en tu vida. Ve a llamar a tu marido. Posiblemente los pozos de esta señora, de la samaritana, eran ese montón de maridos que tenía. Todas las relaciones sexuales que estaba teniendo con diferentes hombres, o a la vez, o en diferentes momentos. Entonces le dice el Señor, ve a llamar a tu marido. Le pone justo el cuestionamiento en la situación que ella debe arreglar, en la situación que le está destruyendo su corazón, en esa situación que le está causando mucho dolor, mucha soledad, que le está causando el desprecio de la comunidad. El Señor le dice, vamos primero a arreglar eso, para que tú puedas tomar del agua que yo te daré. Versículo 17. La mujer le contestó, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes, que sería el sexto, no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Nosotros en nuestra iglesia tenemos la bendición de contar con el sacramento de la reconciliación. Y qué importante es reconocer los pozos o los maridos que nosotros llevamos. ¿Se recuerdan que les decía que los samaritanos y los judíos no se hablaban por idólatras? Esto es un tipo de idolatría. Este es un tipo de quitar a Dios del lugar que le corresponde y poner lo que yo quiera poner.
Es un ejemplo claro de falta al primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Pues esta mujer está amando mucho a los maridos. Yo podría amar, no sé, mi debilidad ante el tabaco, mi debilidad ante el licor, mi debilidad ante la pornografía, mi debilidad de carácter, etcétera. Ahí es donde el Señor quiere llegar. Ahí es donde el Señor quiere que arreglar las cosas. Ahí es donde el Señor espera que nosotros lleguemos y que verdaderamente abramos la puerta de nuestro corazón y que verdaderamente nosotros dejemos entrar su palabra, lo dejemos entrar a Él. Y dice, luego, así como Jesucristo no había entrado todavía en el juego de palabras de que si Él era Jacob, ahora es la samaritana como que la que no quiere entrar en ese juego de palabras y le dice, Jesucristo estaba hablando de lo que era la situación que ella tenía que arreglar. Pero ahora Jesús le dice, perdón, la samaritana en el versículo 19 le dice, al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nada que ver con lo que estaba hablando Jesucristo, ¿verdad? Que era su situación personal. Pero la samaritana también lo toma por la parte de la idolatría, que yo les decía, ¿a cuántos asideros llegamos nosotros y no a Dios? ¿A cuántos pozos estamos buscando? Sacando de agua de cuántos pozos y de repente hasta agua sucia, en vez de beber del agua de Dios, de esto que el Señor nos ofrece, que es el Espíritu Santo. Y dice, nuestros antepasados, en el versículo 20, en nuestros antepasados, los samaritanos adoraron a Dios. Aquí, en este monte, estaban en el Gerizim. Recuerdan, monte Gerizim, monte Ebal. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Y Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni a Jerusalén. No ha llegado todavía el momento de Pentecostés. Versículo 23. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, porque el Padre quiere que así lo adoren, que así lo hagan quienes lo adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Está un poquito confuso el juego de palabras, ¿no? Pero tal vez si retomamos lo que dice o cómo nos lo dice la latinoamericana, dice, llegará la hora y es ahora mismo que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tengo el Catecismo de la Iglesia Católica y aquí nos habla de lo que es adoración. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos. Respeto y sumisión absolutos. Adoradores. Adoradores viene del griego eso, proskuneo. Se dice más o menos proskuneo. ¿Y qué es adoradores? Es eso, proskuneo. Él es un proscúnetes. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una ordenación sacerdotal. Pues eso es lo que hace el sacerdote, se postra, eso es proscuneo, postrarse. Tomando ahora este término de postrarse, que es la verdadera traducción de proscuneo, postrarse, proscuneo, podríamos retomar esa porción, ese versículo, que debería decir, llegará la hora en la que los verdaderos postradores se postrarán al Padre en espíritu y en verdad. Claro, nosotros no tenemos una forma de estar postrados porque no tenemos la vocación sacerdotal, pero vean qué bonito lo que dice el catecismo. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluta la nada de la criatura y que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Nosotros verdaderamente no vamos a tener
una vida para podernos postrar al Señor. Pero sí vamos a poder tener una vida para adorarle, para poder rendirle ese culto de reconocer su todo y reconocer mi nada, su todo. Y como Él es todo y yo soy nada, lo necesito porque yo no tengo nada, lo necesito a Él, necesito ese todo. Y dice también, llegará la hora, perdón, el versículo 24 dice algo muy bonito. El versículo 24, Dios es espíritu, y lo dice claramente, Dios es espíritu. Y Dios es espíritu. O sea, nosotros de repente tenemos por la misma, podría decir yo, el mismo arte cristiano nos ha enseñado que Dios es un viejito allá de barba que vive en la montaña. Ese tal vez es Santa Claus, ese no es Dios. Dios es espíritu. ¿Y de qué tamaño? Pues mucha gente anda diciendo que Dios es energía. No, no es cierto. Dios no es energía. Tiene energía, pero no es energía. Ah, que Dios es el cosmos, es la unidad cósmica. ¿De dónde? O sea, Dios creó el universo, Dios creó el cosmos y el creador siempre es infinitamente más grande que lo creado. Dios es, piensa en lo más grande que exista. Uy, me van a decir, híjole, el sistema solar, el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, etcétera. Más grande que eso, piensa en algo mucho más grande que eso. Híjole, la Vía Láctea, donde está el sistema solar, la Vía Láctea, más grande que eso. Santo Dios, ¿qué es más grande que eso? La nebulosa de Montecristo, donde la Vía Láctea es un puntito, entonces la Tierra, pero ni se ve. En la nebulosa de Montecristo, la Tierra ni se ve porque la Tierra es un puntito del sistema solar, que el sistema solar es un puntito en la Vía Láctea, y esa Vía Láctea es un puntito mínimo en la nebulosa de Montecristo. Ah, pues ¿sabes qué? Piensa algo más grande que eso. Piensa en todo el universo, completo, la creación del universo. Y yo te digo, aquí, en la puntita de este dedo, le cabe a Dios el universo completo. Así de grande es Él, porque Él es el creador del universo. Entonces dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, de una forma interior y de una forma verdadera. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, libres. Entonces la verdad y la libertad van muy unidos. ¿A qué me refiero? A que no debemos decir, yo les pido, no digamos así, no digamos, es que tengo que ir a misa. No tienes que ir a misa. Es que tengo que rezar el rosario. Tampoco tienes que rezar el rosario. Es que ya viene Semana Santa, entonces todos los viernes de vigilia, los viernes de cuaresma, no tenemos que comer carne. No, no tenemos que comer nada. No tienes que. Necesitas. Eso es libertad. Necesitamos ir a misa. Necesitamos rezar el rosario. Necesitamos seguir el ayuno, la abstinencia que nos propone la cuaresma. Necesitamos hacerlo. Esa es una forma verdadera, una forma que nos nace porque la necesitamos, no porque se nos ha impuesto algo, sino porque lo necesitamos. Entonces, bueno, recuerdan ustedes que hace un momento la samaritana le preguntó a Jesús, oye, híjole, todo lo que estoy sintiendo, pues nunca lo había sentido con ningún hombre. ¿Acaso tú eres más que Jacob? Y Jesús no le quiso decir en ese momento, sino que quiso seguir trabajando, quiso seguir metiéndose en el corazón de esta mujer, quiso seguir llegando al corazón vacío y adolorido y lastimado de esta mujer. Entonces, vean el versículo 25. Ya la mujer estaba con todo esto que Jesús le había dicho, con toda esta intercomunicación, con toda esta plática, con el encuentro con Jesucristo. Ya esta mujer estaba, ya le había dicho el primer sí, ya le había dicho, Señor, dame de esa agua. Pero Jesús le había dicho, claro, te la doy, pero primero arreglemos ese sufrido corazón. Arreglemos ese agrietado corazón. Arreglemos ese lastimado corazón primero. Y ahora que ya Jesús empezó a arreglarle ese lastimado corazón, dice la mujer, yo sé que va a venir el Mesías, versículo 25. Es decir, Mesías en hebreo, en griego, es decir, el Cristo en castellano. Y cuando venga Él,
nos lo explicará todo. Híjole. ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo únicamente iba pasando y vio a un cambiador de impuestos llamado Mateo? Y la escritura dice, solo lo vio, nada más lo vio. Ese Mateo que estaba ahí cobrando impuestos y que recibía igual, de la misma forma, miradas de odio, miradas de reproche de todas las personas que llegaban a pagarle, de repente vio la mirada de Jesús, vio los ojos de Jesús, vio ese amor que le llenó con solo la mirada. Inmediatamente Mateo se paró. Jesús no le dijo nada. Mateo se paró, se puso de pie y lo siguió, porque dijo, esto que viene, esto que me llena, esto que trae este hombre, no lo he recibido de nadie. Imagínense ahora, después de haber tenido este encuentro, la samaritana, con este hombre, y verle a sus ojos y decirle, yo sé que va a venir el Mesías. Antes le había preguntado, oye, ¿tú no eres alguien más que Jacob? Y ahora le dice, yo sé que va a venir el Mesías. Y cuando Él venga, nos lo explicará todo. Versículo 26. Vean, viéndola a los ojos, Jesucristo llega y le dice, hoy sí estás lista. Y le dice a Jesús, ese soy yo, el mismo que habla contigo. No puede ser. Esta mujer ahora sí encuentra una razón del por qué había sido bañada con tanto amor. Esta mujer ahora sí encuentra la razón del por qué de esa mirada tan amorosa, tan apacible, ese hombre tan lleno de misericordia que le había comprendido y que le había ayudado a restaurar, a sanar su corazón. Y ahora la mujer, y ahora como que fuera una obra de teatro, como que se rompe este momento tan sublime, este momento maravilloso, como que hay una ruptura, porque recuerdan ustedes que Jesús se había quedado acá en el brocal del pozo y que sus discípulos habían ido allá al pueblo a buscar un Oxxo para comprar la coca, las papas y las sabritas y todo. Y dice el versículo 27, en eso llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. Y luego dice que la mujer, en ese momento que llegan los discípulos, como que rompe la escena, y los discípulos, pues ya Jesús lo voltea a ver, y los discípulos ahí diciéndole a Judas, oye Judas, pues, ¿cómo que no va a alcanzar la lana? Pues, ¿a dónde está el cambio? No, pues ya no, ni me alcanzó y tuve que fiar, y, no sé. Y luego ese momento, ese preciso momento, ese instante en que llegan y se incorporan los discípulos a este momento, a este encuentro, en la mujer pasan tres cosas muy importantes, muy importantes. Esas mismas tres cosas van a pasar en el momento que nosotros empecemos a leer el libro del Apocalipsis. Dice, en primer lugar, dice, la mujer dejó su cántaro. Recuerden, el cántaro se carga acá, se lleva acá. El cántaro se lleva de una forma dura. El cántaro hasta nos echa hacia adelante, nos hace como joroba, nos cansa, llevamos como algo pesado acá arriba. La mujer se sintió liberada. La mujer dejó su cántaro. La mujer se liberó totalmente de ese pasado que llevaba. Ese era el cántaro. Recuerden que ella llevaba y llegaba a abrevarse a diferentes pozos. A ese pozo en principal, la mujer ya no lo necesitaba más, en primer lugar. ¿Por qué? Recuerdan ustedes, del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Empezó ese Espíritu Santo por ese encuentro que tuvo con Jesucristo, esa mujer, a ser como ese manantial que empezó a brotar, que empezó a dar agua para la vida eterna y daba y daba y quería empezar a dar. Entonces, en primer lugar, ya no necesitó llegar a ningún pozo, ya no necesitaba ninguna seguridad, ya no necesitaba ningún vicio, ya no necesitaba nada ni de nadie. Tenía a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores frente a ella. En primer lugar, dejó el cántaro. Segundo, se fue al pueblo.
Se fue al pueblo. ¿Recuerdan por qué era que la mujer, que la samaritana salía a mediodía? Porque no quería encontrarse con nadie. Quería reprocharlos así como ella se sentía reprochada. Y por eso es que ella salía hasta el pozo al mediodía. No le importaba lo calcinante del sol y del calor. Ella salía al mediodía porque no se quería encontrar con nadie. Ahora, gracias y debido a estos manantiales que empiezan a brotar, gracias al Espíritu Santo que empieza a llenar su corazón, es una necesidad imperante que te empuja hacia la gente. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo no puede vivírselo así solita para él o para ella, sino que tiene que ir al encuentro de los demás. Y dice, donde dijo a la gente, dejó su cántaro, fue al pueblo y predicó. Dijo a la gente, habló a la gente que ya no le hablaba a ella ni que tampoco ella le hablaba a ellos, a la gente que le había cortado totalmente la relación. Ahora ella va y los busca y les dice, es exactamente lo mismo que Jesucristo nos dijo en algún momento, allá al final del Evangelio según San Marcos, al final del Evangelio según San Mateo. Vayan, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan, no esperen, no se queden, no se establezcan. Vayan, incomódense, salgan de su seguridad. Vayan a predicar. La mujer lo está haciendo perfectamente. Y dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron donde estaba Jesús. Aquí está yendo la mujer hacia el pueblo. Ya es diferente. Imagínense de repente ver a esa mujer que se les venía y empezaba a hablarles. A mí me llama mucho la atención, porque aquí dice, entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Si esta mujer hubiera llegado con la misma actitud que la conocían, hubieran dicho, cállate loca, o sea, saquen esa mujer de aquí, guácala, fuchi, shu, sape. Pero no, algo había cambiado en esta mujer. Vean la sonrisa que lleva. No sé, tal vez dijeron, ¿a qué salón fue esta? O sea, ¿cuáles fueron las facciones que le cambiaron que verdaderamente convenció a la gente para que se acercaran con Cristo? Y ahora me permito adelantar, por favor, al versículo 39. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó ahí 2 días y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía y dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahora podríamos ver el contexto total. Jesucristo escoge para llegar a evangelizar a un pueblo que estaba totalmente reñido con los judíos, totalmente reñido con su religión, a la mujer más reprochada, a la mujer más lastimada, a la mujer más destruida, a la mujer más pecadora de toda esa ciudad. Qué increíble es cómo trabaja Jesucristo. No escogió a quien más lo merecía, al más preparado, al más docto, sino escogió a la que más lo necesitaba. Y desde entonces nosotros tenemos que comprender que Jesucristo vino por quienes le necesitamos, no por quienes le merecen. Vino a salvarnos a nosotros los pecadores, no vino por los justos, porque él mismo dijo, vine por los enfermos, no por los sanos. A veces a nosotros nos cuesta un poquito eso, pero en el transcurso del libro del Apocalipsis vamos a tener esta posibilidad de irnos acercando a este Jesús, para que al final nosotros, como la samaritana, salgamos transformados, salgamos renovados, salgamos personas diferentes,
porque hemos tenido ese encuentro verdaderamente con Jesucristo, el Cordero de Dios. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos, primero Dios, el siguiente jueves en la siguiente sesión, donde vamos a tener algunas pistas, donde vamos a tener algunas claves de interpretación del libro del Apocalipsis, previo a entrarnos y sumergirnos en ese maravilloso libro de literatura apocalíptica. Dios les bendiga y vamos a hacer una oración para dar gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por las palabras que has dirigido a nosotros esta tarde, en esta sesión. Te pedimos que lleguen a nuestro corazón y especialmente te damos las gracias porque sabemos que tú tomaste nuevamente la iniciativa y nos has buscado y te has sentado al brocal de cada uno de nuestros pozos para tener ese encuentro personal con nosotros. Gracias, Virgencita Santa, acógenos y alcanza, por favor, para nosotros todas las gracias que necesitamos para podernos mantener firmemente en el camino que Cristo nos ha sugerido. Y vamos a dar gracias y a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.